DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía. Acá estamos, en punto, para encontrarnos, para repensar juntos. Calorete, ¿no? Recién me decía un amigo que trabaja en otro canal, que forma parte del servicio meteorológico importante de un multimedio. Estaba viendo mapas. Estamos complicados, estamos complicados. Se subestima el universo y en el medio esta cosita chiquitita que se llama planeta Tierra. El hombre le ha dicho pelota, pelota, pelota. Hoy estaba leyendo voy a hablar con propiedad. Los metros cuadrados, usted que le falta poco y ya es ingeniero y arquitecto urbanista, las hectáreas que han tapizado de cemento en esta ciudad, como en la tuya, en la otra, estamos en Buenos Aires acá, tapando verde, bueno, decir, hace calor. Bueno, ¿hay un arbolito por acá? No hay arbolito. Pero ¿cómo están? Hablando de ecología, vamos a hablar de ecología política. Hace minuto más, minuto menos, recién terminó Axel Kicillof en La Plata, en la legislatura bonaerense, una asamblea legislativa. ¿Y por qué te cito esto? Y bueno, porque, entre otras cosas, dejó traslucir o contar que puede ser candidato. Ayer lo vi incluso a Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia, algo parecido en un programa de televisión. ¿Y qué va a pasar acá en la Cámara de Diputados? Y bueno, lo que está previsto esta semana es seguir con la intención del juicio político a la Corte. Hay una visita prevista al fiscal Stornelli a la Cámara. Y después, agenda donde cada uno se va a ir constituyendo en comisiones y veremos en el devenir. Bueno, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Me alegro. ¿Qué dice, Constanza? Bien, muy Qué bien. bueno poder compartir con ustedes que saben un montón de esto para poder entrar en algunos temas particulares. Uno, en mi caso, tengo, qué sé yo, panorama mega país, pero en las particularidades de la Cámara de Diputados en este universo, yo tengo la expectativa y la esperanza de que tantos hombres y tantas mujeres, cuando dicen vamos a trabajar por una Argentina, bueno muchachos, ahí nuestros compañeras y compañeros productores están llamando para ver con quién podemos hablar. Son muy pocos. Sí, definitivamente aparte empieza, ¿no? Es Muy la poquitos. etapa. Hola, está... No, todavía no llegó. Hola. No llegó. Bueno, hacemos un Zoom. Pip, pip. El país se construye de una sola manera. Sí, frente a mi casa están construyendo 2 pisos. Y yo a la mañana muy temprano vi el albañil, el pintor, qué sé yo. El arquitecto que decía anda para acá, venir para allá. Por supuesto que, bueno, laburan en conjunto. Bueno, la actualidad legislativa en primera persona. Quiero agradecer no solamente al diputado TV, sino al diputado Carlos Heller. Tuvo una trascendencia importante el ida y vuelta que hicimos para el programa de entrevistas. Lo grabamos tarde, salió el viernes a las 11, siempre van a salir entrevistas a las 11. Y fue un buen tiempo para volvernos a conocer, el que pregunta y el que responde. Está bueno eso. Nuestro laburo es preguntar, mirar y contar, ¿no? Sí, intercambiar. Claro, cambiar un poco de opinión. Sería bueno que la Cámara esté todo el día caliente en ese sentido. Yo digo, yo pienso, yo opino. No, yo no opino igual que vos. ¿Y qué opinás? Esto, lo otro.
Ah, no, agarro la pelota y me voy a otro lado. No, ven para acá. Pablo Constanza, ¿qué nos trajo? Ella es Constanza Viñas. ¿Qué nos trajo hoy para pensar juntos? Bueno, en primer lugar, uno de los temas que ya mencionabas recién respecto de la expectativa que hay mañana por Mañana la es próxima... martes. Mañana martes. Mañana es martes 7 de marzo. Sí, ya llegó. Reunión de juicio político, nuevamente. Juicio Mañana. político mañana en lugar del jueves, porque la semana Yo lo tenía pasada... agendado el jueves. Claro, lo que pasa es que la semana pasada, como fue la Asamblea Legislativa el miércoles, por eso se decidió trasladó. posponer al martes. Así De acuerdo. que Así que mañana es. mañana ¿Y a qué hora martes. está previsto eso? 13 horas. 13 horas. Así que nos encuentra también en esta primera edición. Sí. Para ser bueno eso. Sí. ¿Y vos qué tenés? Y bueno, yo voy a estar repasando un poco el proyecto agrobioindustrial, que hemos hablado muchísimo. Agrobioindustrial. Exacto, que hablamos un montón, pero que parece que toma nuevo impulso, perdió estado parlamentario, pero habría acuerdo para poder avanzar en eso. Y ¿Vos sabés que universidades. Vos sabés que hay un tema interesante y ya voy con Gonzalo. Hoy por hoy, uno de los temas de agenda nacionales es el desmadre en Rosario del narcotráfico. Rosario está, hola Rosario, también nos están siguiendo y nos ven permanentemente. Está en una provincia maravillosa que es la provincia de Santa Fe. Es una gran provincia de producción nacional, agrobioindustrial, Industria y agropecuaria. y donde hombres y mujeres todo el tiempo, más allá de ese espacio y de ese sector pujante, hay de todo. Por eso sería interesante, toda la semana estuve trabajando yo en ese tema y lo voy a seguir trabajando, para no circunscribir solamente a Rosario al tema de los tiros y la droga. Porque si no devaluamos, vi ahí un par de alguienes que estuvieron transmitiendo con chaleco antibalas y todo. Vos imaginate el médico que está volviendo, qué sé yo, el panadero que está yendo. Pensar que todo es un mundo, pues también todos son vulnerables. Incluso el que se va creyendo que... Sí, hubo muchas reacciones frente a eso Y también bueno, de está vecinos bien. a los que no les gustó. Bueno, me parece que la seguridad también pasa por otro lado, con decisiones políticas firmes y no estertorias, ni esporádicas, ni solitarias. Entra la nación, entra la nación. Entra la nación y la provincia, entra la nación y la provincia. Entra la nación, la provincia y la municipalidad, entran. Porque además, donde vos tocás duele. Y me parece que el resto de la comunidad, incluso santafesina y rosarina, no se merece el ninguneo de algunos o algunas. Que para buscar no solamente un puntito de medición o un voto más, están jugando con los habitantes de la provincia y la nación. ¿Vamos con Gonzalito? Dale, vamos con Gonzalito. Dale. Buen día, Horacio, compañeros, ¿Qué decís, compañeras. querido Renovamos Gonzalo? el ¿Cómo te saludo. va? En Buen este día. caso para... Bien, todo muy bien, Buena Horacio. mañana. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Bien? Bien, lindo junto. Buena mañana. Bueno, me alegro mucho. Nosotros aquí en la puerta del Salón Delia Parodi, aquí en el Congreso, en donde en estos momentos está desarrollándose el tramo final de la reunión, donde quedó constituida la comisión o el grupo parlamentario de amistad con la República de Alemania, donde ha quedado designada la diputada Eugenia Alianielo como la presidenta del está mismo. bueno. Recordemos, ella es una diputada Sí, de claro. la provincia de Chubut, del Frente de Todos. Ingrid Ketter, de la provincia de Corrientes, Claro. a quien hemos tenido la semana pasada, recuerdo, Horacio, con Sí, el Carnaval perfecto. Federal, ha Perfecto. sido designada del PRO, ella ha sido designada vicepresidenta, y el socialista Enrique Esteves, el diputado por la provincia de Santa Fe, justamente nacido en Rosario, es el secretario de este grupo parlamentario, que en estos momentos está terminando de escuchar las voces de los representantes del Bundestag, que es Claro, el el Parlamento. alemán, Claro. Exactamente, el Parlamento alemán, que en estos momentos está intercambiando sus palabras, el agradecimiento por la recibida, lo han hecho de gran manera los argentinos, así es como se refería Tendremos, uno de los mismos. te y interrumpo sobre un todo- segundo. ¿Tendremos la posibilidad de Sí, hablar con ese sí. hombre? ¿Tendremos con traductor mediante? Sería maravilloso. Sí, en realidad la tenemos a Amira Mohamed Ali, que es quien se está encargando de la traducción. Ella es la representante y la titular del grupo parlamentario con el Polo Sur.
Si existe esa posibilidad, Sería Horacio, bárbaro. claramente lo Le haremos, digo pero bueno, a modo, sí. y no lo digo de ninguna manera por una cuestión de ego. Me ha llenado, me ha sorprendido cuando mencionó el Wunder. Yo cubrí el antes, el durante y el después de la caída del muro de Berlín. Ujú. Y después tuve la oportunidad que me invitaran a Alemania a la unión de los parlamentos. Todo se reencontró después de la caída, porque siempre se habla de la caída y en el después, ¿qué pasó? Y entonces sería importante para nuestra pantalla, más allá de estas queridas representantes que son las articuladoras, tener la posibilidad. Si existe, fenómeno. Pero igual celebro esta amistad con uno de los países centrales, no solamente geográficamente, sino como países que traccionan economía y distribución en esa Europa que hoy está complicada. Y que está golpeado ahora. Está complicada. Con la invasión a Ucrania. Eran socios de uno, ahora son enemigos del otro. No tienen gas para producir. 2 minutos más de la historia abrían la canilla. Exacto, el y gasoducto. abrían la canilla y dijeron, no, y bueno, la Merkel tenía otra relación con Putin. Bueno, pero avancemos. Cuando vos lo dispongas, ahí estamos. Dale, Gonzalo. ¿Cómo no, Horacio? Sí, señor, exactamente, las energías renovables, sin dudas que ha sido el tema principal y está siendo el tema principal del intercambio. Y lógicamente la Argentina como uno de los países que puede llegar a sacar algún provecho económico en el buen sentido con la exportación, lógicamente, en este sentido. Ya hay en este sentido y amplío. Me acuerdo cuando Massa fue presidente de la Cámara de Diputados y después como ministro, con la presencia del presidente de la República. Fue una importante automotriz en el corazón de Alemania y ya está hecho el acuerdo, para que todo lo que sea, no solamente auto, camión y qué sé yo, de esa marca alemana lleven el litio argentino y se pueda reciclar. ¿Viste? Porque a veces en la velocidad de la información nos quedamos con lo urgente. Hoy habla de Massa es hoy. El canje pronto para absorber los banqueros. Pero esto fue hace un ratito también. Entonces está bien darle marco y encuadre, porque cuando se habla de amistad, más allá de intercambiar culturas, avanzar un poco más en la logística de un país. Nuevamente, gracias. Cuando vos lo dispongas, ahí vamos. Dale. ¿Cómo no, Horacio? Dale, aquí estaremos. Gracias. Bueno, vamos a repensar junto con Constanza Viñas un trabajo que ha hecho muy puntilloso para poder comprender de qué se trata qué. Juicio político. A ver, un tema que venimos conversando hace ya mucho tiempo, de hecho, desde el primer día del 2023, cuando el presidente de la Nación dio aviso y comunicó que se iba a iniciar el juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que sigue teniendo sus capítulos a lo largo del recorrido, ¿no?, por la tarea de la comisión. Vamos a ir primero a lo que va a suceder mañana, la expectativa que mencionábamos recién respecto de quiénes serán los invitados. En este caso hablamos de que es el 6º encuentro de esta comisión. Repasábamos recién con Embón que la semana pasada no hubo reunión y que por eso se tiene mañana, que es martes y no su día habitual, que venía siendo los jueves. La preside la diputada Carolina Aguilar, del Frente de Todos, representante de la provincia de Entre Ríos. Y es la segunda ronda testimonial, es decir, la última vez que hubo una reunión de juicio político ya se presentaron a atestiguar algunos citados, invitados. ¿Quiénes fueron los dos que quizás generaron en ese momento más expectativa? Y luego, a partir de eso, se tomó la decisión también de hacer una nueva citación, en este caso a Carlos Stornelli. Bueno, hablamos de los jueces Sebastián Ramos y también de Alejo Ramos Padilla, que el 23 de febrero comparecieron y, por supuesto, que estuvieron todos los ojos puestos en esas declaraciones. ¿Qué pasa a partir de esto? Bueno, claro, después de que los jueces atestiguaran, se decidió efectivamente poder
citar al fiscal Stornelli. Hago un pequeño spoiler. Todavía no confirmó su asistencia, por lo menos hasta este momento no está realizada. En este sentido, hay más invitados. Hablamos de la fiscal María Laura Roteta, que ya avisó que no va a poder asistir al encuentro de mañana. Por otro lado, también van a estar presentes Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial número 4 de la Corte Suprema, que sí confirmó que va a estar, junto con Mario Cimadevila, que es ex senador y ex integrante del Consejo de la Magistratura. Entonces, pendiente de confirmación, Carlos Stornelli, el fiscal que por lo menos hasta esta hora no sabemos si va a asistir mañana a la reunión de comisión. Ahora, bueno, ¿por qué? Discúlpame, Coti, te agrego. Sí. Y que emitió el dictamen con el cual Sebastián Ramos termina desestimando o archivando rápidamente la denuncia de los chats. Claro, a eso vamos. Por eso ¿Por qué fue citado efectivamente el fiscal Stornelli? En este repaso estamos yendo un poco como de mañana para atrás. Bien, muy bien. En la última reunión fue citado efectivamente el fiscal Stornelli después de que el juez Sergio Ramos dijera justamente que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro se había basado en un dictamen de Stornelli. Es por eso que se define entonces citar al fiscal en la próxima reunión, que es mañana. Insistimos, hasta el momento no se sabe si efectivamente va a estar presente o no. Yo hoy consultaba qué es lo que puede pasar. Recuerdan que mucho se hablaba de si hay un testigo, depende qué testigo, si se va a llamar a la fuerza pública o no. En este caso no se puede, no puede venir el fiscal Carlos Stornelli a través de la fuerza pública porque tiene que ser desaforado primero para que eso suceda. Lo que sí todavía no tengo información es sobre qué pasa en el caso de que efectivamente el fiscal no venga, no asista. Si bien todavía falta y hay tiempo, es algo que por lo menos hasta este momento no se sabe y sobre lo que más hay expectativa. Tiene carga pública, tiene que presentarse. Eso es lo que querés decir, ¿no? Claro, pero... Tiene la obligación, puede aducir 2 o 3 veces que no puede, pero en algún momento tiene que presentarse. Efectivamente. Y tiene que hacerlo físicamente. Efectivamente, tiene carga pública. Claro, y no presentar un escrito. Exacto. Bien, ¿qué es lo que decía entonces el dictamen de Stornelli? Vamos a traer un textual para que se comprenda qué era lo que dijo, recordamos, el juez Ramos sobre en qué se había basado su fallo. ¿Bien? Dice, convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia. Es decir, sobre este fragmento del dictamen es que se basa el juez Ramos en lo que declaró en la Comisión de Juicio Político durante su última reunión, que fue el 23 de febrero, y a partir de ello es que entonces la comisión decide citar al fiscal, que por el momento no sabemos si efectivamente confirmó su asistencia. O sea, no confirmó hasta ahora su asistencia. Agrego algo, porfa. Sí, claro. No, y Sebastián Ramos abre la feria, porque esto fue en enero, abre la feria para archivar la causa, aduciendo urgencia. Claro. Eso es otro de los temas que obviamente Tailade, que es el como... Sí, quien decidió hacer la citación tanto de Ramos Padilla como también del juez Ramos. El más incisivo en esas preguntas o en ese tramo, digamos, de la comparecencia de Ramos. Bien, por supuesto que la expectativa está puesta sobre la presencia o no del fiscal Carlos Stornelli, pero no es lo único que sucedió y que tenemos como novedad de los últimos días respecto de la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué? Porque hay un diputado, hablamos de Alejandro Topo Rodríguez, que el viernes por la tarde pidió la nulidad de un expediente que integra este juicio político a la Corte vinculado a la coparticipación.
Bien, ¿en qué se basa este pedido por parte del diputado Topo Rodríguez? Bueno, en el artículo 109 de la Constitución, que lo que dice es que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Para el diputado, lo que dijo Alberto Fernández el miércoles, por eso es que estamos yendo de hoy para atrás. Lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el miércoles ante la Asamblea Legislativa, constituye una intromisión indebida del presidente de la Nación al proceso en curso que se está llevando adelante en la Comisión de Juicio Político. Recordamos entonces, se refiere específicamente al expediente que refiere al fallo de la coparticipación, donde, bueno, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto entonces fue lo que sucedió hasta el viernes y vamos a hacer un breve repaso de lo que fue en general, cómo fueron sucediendo, claro, las reuniones. El recorrido, el sendero, el sinuoso sendero de la Comisión de Juicio Político. Vamos a ir recordándolo para saber en qué situación estamos hoy y para eso tenemos que saber de dónde venimos. La primera reunión tuvo lugar el 26 de enero. Hacemos este recordatorio, ¿no? Desde el primer día del año que estamos hablando del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por pedido explícito del presidente de la Nación, que tuvo la firma de 11 gobernadores que acompañaron este pedido y después en la Cámara de Diputados ingresa con la firma de diputados y diputadas. Bien, a partir de eso, de todas las declaraciones, ¿no?, que hubo alrededor del juicio político antes del 26 de enero, es que se llega hacia fines del primer mes del año, durante las sesiones extraordinarias, a esta primera reunión, que fue una reunión de presentación donde se presentan justamente el tratamiento de los 14 proyectos de pedido de juicio político a los integrantes de la Corte. Ya en la segunda reunión, fue la única cordial. La única más o menos cordial. La primera. La única reunión tranquila. Más o menos cordial, claro. Sí, la más tranquila de todas por lo menos. Ya en la segunda reunión hubo una exposición de los autores, ¿no?, de aquellos proyectos que piden el juicio político contra los integrantes de la Corte. Y después avanzamos a la tercera reunión, que también fue dada un jueves, un 9 de febrero, que era el día más esperado, era el día de la admisibilidad. Finalmente se aprobó, toda la expectativa en ese momento estaba puesta sobre eso, sobre si efectivamente se iba a lograr esto a partir de... Hay un dato que es importante y que no mencionamos, que tiene que ver con la cantidad de integrantes que tiene el oficialismo, en este caso el Frente de Todos, en la Comisión de Juicio Político, porque tiene mayoría. Entonces, a partir de esto es que se han sucedido muchas situaciones de disputa entre oficialismo y oposición, donde sobre todo la oposición lo que marcaba era esto de, bueno, claro, sí, tienen los 16 miembros, con esa mayoría al final pueden lograr, ejemplo, la admisibilidad. En este sentido, entonces, es que finalmente se terminó aprobando el informe sobre las denuncias contenidas en estos 14 pedidos de juicio político y ya en la siguiente reunión se hizo una definición. Esta creo que también fue más o menos tranquila. No sé si me acuerdo bien. La cuarta, a ver, cuando se definió la citación a testigos, me parece que se puso un poco también tensa por esto que mencionabas vos. El oficialismo avanza con sus 16 firmas, desde el lado de Juntos por el Cambio le dicen, bueno, acá no hay consenso, y después hay un reclamo por parte de la oposición de cuál es el criterio para citar, para no citar, cómo se avanza en los pedidos de prueba. Digo, todo esto... Se le da vista a la justicia, ¿no? Todo esto habría que ponerlo también en contexto después de la Asamblea Legislativa con los 2 miembros de la Corte al lado del presidente. Estoy hablando de Rosati y de Rossi. ¿La reunión de mañana? No. Estamos hablando, todo lo que piensa el presidente lo escribió, ordenó y se lo dijo en voz alta, teniendo a los 2 miembros de la Corte Suprema en la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, de pronto, todo se reacelera en la intención. Tanto es así que hoy a la mañana, están yendo a Naciones Unidas, un cuerpo judicial, a decir que hay un hostigamiento, persecución
al Poder Judicial, hoy a la mañana. Pero hace 3 días, mujeres que integran el Poder Judicial de toda América Latina y forman parte también de la Organización de Estados Americanos, estuvieron el jueves y viernes, no solo con la presidenta del Senado, vicepresidenta del país, sino en diferentes espacios para reclamar no solo por los derechos de género, sino por el hostigamiento a Cristina y a Milagro Sala. Digo, está todo bien, diputado forma parte de una constelación, pero tampoco es ajeno, si uno lo analiza, Alberto Fernández diciendo lo que piensa sobre la Corte Suprema teniéndolos al lado, más allá de la comisión, quien venga que deje de venir. Digo, para entender un poco cuál es la tensión política que vivimos hoy. Digo, definitivamente. Repasando entonces y cerrando un poco con esta información, en esta cuarta reunión lo que se hizo fue definir justamente el cronograma para cuando se citen a los testigos, se avanzó en el pedido de investigación. En ese momento la oposición denunció ilegalidades y violación de garantías constitucionales y se aprobaron las ampliaciones de prueba. Ya nos tenemos que ir a la quinta reunión, que de hecho fue la última que tuvimos, donde se recibió a los primeros testigos. La oposición recuerdan que la oposición se retiró, dio una conferencia de prensa y luego algunos integrantes de la oposición que pertenecen no a la Comisión de Juicio Político no se retiraron tanto. No, volvieron. Decidieron volver a la comisión para, bueno, según dijeron ellos, preservar las garantías de los testigos que estaban allí presentes. Entonces, este es más o menos el proceso específicamente de lo que sucedió en las reuniones de juicio político aquí en el Congreso de la Nación. Por supuesto que todo el contexto que menciona en Bonn hace a todo lo que sucede aquí adentro de la Cámara, que sabemos que es una caja de resonancia de lo que sucede en el resto del país. Y de hecho, mañana va a ser la primera reunión de comisión después del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, después del final de ese discurso donde le habla directamente a los cortesanos que estaban allí presentes. De hecho, hay momentos donde los señala en el discurso y sobre el final, ¿no? Que fue el momento más enfático de las palabras del presidente de la Nación el miércoles pasado. Así que, retomando un poco, mañana sigue la expectativa respecto de la presencia o no del fiscal Carlos Stornelli, que por lo menos hasta este momento no sabemos si va a asistir. Muy bueno, Constanza, muy bueno, una descripción puntillosa, puntual, para poder comprender que mañana vamos a estar justamente, va a coincidir nuestra primera edición con esta convocatoria. Y lo suyo, Pablo, vamos a ver qué nos preparó don Pablo Varela. ¿Cómo lo ti? Bueno, Agrovía, despacito, son 12:30, tenemos tiempo para repensarlo tranquilo. Dale. Bien. Despacito, bueno, a ver, vamos a mencionar una vez más, porque la verdad es que hemos hablado un montón de este proyecto. Es el proyecto de ley agrobioindustrial, un proyecto que impulsa el Ejecutivo, que en su momento fue presentado en el Museo del Bicentenario por el propio Alberto Fernández, Julián Domínguez en ese momento, que era el ministro de Agricultura, y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que está pasando o qué se agrega nuevo, digamos, a esto? Es que el proyecto perdió estado parlamentario el 28 de febrero pasado, fue incluido en el temario de extraordinarias, no llegó a ser tratado, ni siquiera en comisiones, y ahora hay un nuevo impulso, o se trata de que el proyecto finalmente sea tratado tanto en las comisiones y obviamente que llegue al recinto. Hay un principio de acuerdo entre la oposición y el oficialismo. El proyecto fue bastante debatido, tuvo su recorrido en las comisiones. La comisión que es la cabecera es la de Agricultura, es la que preside Ricardo Burjaile, hombre de la UCR, ex ministro de Agricultura en la gestión de Mauricio Macri.
y había varios reparos por parte sobre todo de los productores agropecuarios, no tanto del sector agroexportador o del complejo agroindustrial, que tenía muchos beneficios. Así que me parece que es interesante decir que Germán Martínez, el titular obviamente del bloque oficialista, más el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, trabajan en presentar nuevamente el proyecto, pero esta vez de manera conjunta o con la firma de varios espacios políticos para que tenga otro respaldo y pueda, en todo caso, transitar el camino hacia el recinto. Se incluyen pedidos de la oposición en el texto, cuestiones que no estaban contemplados en el proyecto original. A ver, el nuevo texto que se trabaja, bueno, se trabaja en el marco de las comisiones de Agricultura, de Industria y de Presupuesto. Burjail es el que preside Agricultura, Industria Marcelo Casareto, el diputado de Entre Ríos, y Carlos Heller es el titular de la Comisión de Presupuesto. También, por lo que sé, está ahí en el detalle de la redacción Ponce, que es el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y que es del Frente de Todos. Y el nuevo texto están un poco herméticos los diputados respecto de por dónde va a ir, pero sí lo que pude rescatar o pescar es que avanza sobre cierta desburocratización, ¿sí?, de lo que es los pasos administrativos por un lado y por otro beneficios para los productores. Como decía recién, los beneficios estaban más orientados al sector agroindustrial o al complejo exportador y no tanto a los productores, que en definitiva son los que producen la carne, producen el cereal, producen las oleaginosas. Y acá, bueno, nos metemos en lo que era el proyecto original, porque como acabo de decir, no está presentado al nuevo, ergo vamos a basarnos un poco en el anterior para ver los objetivos que tiene el Plan Agrobioindustrial, que es intensificar el desarrollo de la cadena agroindustrial. Es un plan estratégico que traza un horizonte para el 2030, es decir, para el final de esta década. Incrementar las exportaciones de bienes y servicios agroindustriales, alcanzando los 100.000 millones de dólares. Hoy la Argentina, o el año pasado la Argentina, exportó por 88.000 millones de dólares el total de sus exportaciones. Se calcula que el 7 de cada 10 dólares que ingresan en la Argentina vienen por el lado agrario o agroindustrial, ergo estamos hablando de aumentar considerablemente las exportaciones, siempre pensando en el 2030 como el horizonte. Se crean 700.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, eso involucra de manera importante el complejo aceitero, por lo que pude rescatar. Siguiente placa, a ver. Bueno, acá lo que quiero señalar con esta placa es que para acceder a una serie de beneficios vos tenés que tener incremento en volumen de ventas, incremento en el volumen de producción física, en el volumen de exportaciones físicas, en el personal ocupado, es decir, en la contratación de trabajadores y en las inversiones realizadas. Para los beneficios impositivos necesitas estas condiciones. Exactamente. Si vos lográs, por eso me parece que la parte de desburocratizar es importante, porque el productor o la empresa, la pyme, lo que sea, tiene que demostrarle a la AFIP que fue incrementando su volumen en todos estos ítems para poder acceder a una serie de beneficios impositivos que ahora los vamos a repasar. Hay un tema es frecuente que todo coincide con todo. Sí. La semana anterior, hago un enorme paréntesis, la semana anterior, entre los cambios climáticos, es decir, calor intenso, fuera de cualquier tipo de estadística, más la sequía, los productores pequeños y medianos, agropecuarios digo, después se colaron las grandes extensiones y qué sé yo, fueron a pedir exenciones, no extensiones, exenciones impositivas. Es decir, no me ahorques más, no tengo con qué, no tengo con qué. Si yo antes sembraba, cosechaba y exportaba, me dejaba 10, no solo no puedo exportar, sino estoy para atrás, porque para comprar la semilla, que nunca creció porque nunca llovió, también necesito volver a reconsiderar el crédito, porque lo estoy pedaleando para otro momento, pero no me aprietes con ganancias que no tengo. Y esto le está pasando al pequeño y al mediano y al grande. Entonces, cuando vos venís con un proyecto gigantesco, maravilloso,
Estás pensando para una Argentina para adelante. Decís, cualquiera de los ítems. Me quiero anotar para exenciones. ¿Cómo fue tu volumen de venta? ¿Cómo fue tu volumen de...? Es decir, eso es catarata. Una cosa trae la otra. No vendí, no pude crecer, no pude exportar, no pude contratar y no lo que beneficio. puse lo tengo que renegociar. Es un problema, pero no solamente argentino. Yo estaba viendo ahí estadísticas incluso de Brasil y compañía. Sí. La realidad está acá. No basta decir el hombre se portó mal, taló, que también hay que decirlo. Porque vos decís, bueno, ¿qué le pasó al NOA? Talaron. ¿Qué le pasó al corazón del Brasil? ¿O pensás que Bolsonaro solamente es el loco que quiere asaltar el plan alto? Han hecho un negocio de deforestación y el río Paraná, que viene desde la Amazonia y termina el de La Plata, está así chiquito. Es un tema, ¿eh? Sí. Es un gran tema. El proyecto es súper ambicioso. El proyecto es bárbaro. El proyecto es muy porque ambicioso. Además, yo citaba recién Brasil, podés hacer en este acuerdo que se ha hecho bilateral con Brasil un montón de negocios, un montón de Totalmente. negocios. Un montón de negocios. Sobre todo en metalmecánica y, imagínate, no empatamos en extensiones de superficie, pero sí en proyecto continente, ¿no? Sí, el proyecto es muy ambicioso y está claro que la sequía viene golpeando y viene golpeando muchísimo. Las estimaciones además se van corriendo cada vez más. Tal cual. Y primero hablaban de 10.000 millones de dólares de pérdida, 12.000, 15.000. Sí, ¿viste los ya... números o qué sé yo? Yo hoy puse, recién antes de venir para acá, cargué la tarjeta SUBE. Sí. Hasta no hace muy poco ponía lo que ponía. Y hoy cuando puse un billete para cargarla de saber mis recorridos en el día de hoy y de mañana, era un billete grande. Y entonces dije, algo pasó. Yo sé lo que pasó. Aumentaron. Entonces, a escala, no solamente que se sube a un colectivo, si yo tengo que subir un cargamento de trigo a un barco que me lo va a llevar un poco más lejos, el tipo te dice, che, cambié la... Porque recién hablábamos de Alemania. Sí. Y la guerra. Ucrania, por ejemplo, fue el gran exportador antes de la guerra de fertilizantes de todo el país, de toda Europa y gran parte de la Argentina. Fertilizantes. Sí. Vos si tenés una semilla, no le pusiste agua y el fertilizante, la semilla se queda flaquita. Entonces, hay un nuevo paradigma de una realidad que vos la podés escribir, pero cuando la llevas a la práctica, estás en el puerto. Che, ¿cuánto me costás el flete? No es el Rapifle que te lleva los 2 bultos a Villa Ballester, ¿viste? Por supuesto. A ver. Bueno, este es el proyecto. ¿De quién es el proyecto? No, el proyecto original es del Poder Ejecutivo. Claro, atención y con ahora... Villa Ballester, que tenemos a la embajadora Mabel. Le y pido ahora, por favor. Bueno, lo presentarían varios diputados. ¿Quiénes son? Martínez, Burjaile, Ponce, Casareto y Heller. No sé de quién va a llevar la firma, pero son los que están trabajando en acordar un texto. Está muy bueno. No sé quién después pone el día de gancho estos, finalmente. Que, algunos de ellos podemos no solo invitarlos, sino, qué sé yo, que nos expliquen a pesar de todo y cómo se sigue adelante. Esperemos poder charlar. Y hay una última placa, que son justamente los beneficios impositivos, que bueno, tiene que ver con la amortización acelerada para compras de bienes en el impuesto a las ganancias. También en el impuesto a las ganancias, la amortización acelerada en la construcción de infraestructura y nueva evaluación de Hacienda para un menor tributo en ganancias. Hacienda, cuando se habla de Hacienda estamos hablando de animales, de vaca, creo que había más puntos. Y ahí está, sustentabilidad, incrementar el uso de semillas fiscalizadas de producción nacional y estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos. Cuando hablamos de cuidado del suelo y fertilizante, también entra vaca muerta en la ecuación. Claro, porque en esto de cambiar la lógica, no voy a comprar porque el mercado está cerrado y caro. Sí. A ver, de puertas para adentro, entremos a producir nosotros, si no estamos en un callejón sin salida. Sí, hablando de callejón sin salida, necesito un vaso de agua. Bueno, bueno, pero igual esto que contás o que reflexionás... ¿Querés que me hablar del agua o no? No. Hablé tanto del agua que me dio sed.
No, respecto de que, bueno, muchas veces las leyes pueden ser hermosas, divinas, la mejor ley posible, a veces se da de bruces con la realidad, ¿no? No siempre es aplicable o no siempre después a la hora de ponerla en práctica termina funcionando bien. Un caso, digo, la ley de alquileres. La ley de alquileres salió con mucho consenso, más allá de que se diga la ley de Lipovetsky, que para mí es injusto, pero salió con mucho consenso y que después en la práctica terminó no funcionando. Y ahí no tiene nada que ver la guerra, tiene que ver con la inestabilidad inflacionaria argentina. Sí. Es decir, yo propietario, yo inquilino, me siento con quien tengo que sentarme, ¿qué firmo? La semana pasada, ¿te acordás, Horacio, que hablábamos justamente de lo de Lipovetsky? Que él decía que en realidad la ley no había funcionado, ahora que pide derogarla. Dicho sea de paso, hay otros diputados que también se están sumando a este pedido, porque lo habían pensado para una economía pujante, estable, diferente, exacto. Sí, pero cosa que no sucedió. Claro. Se le corrió un poco la historia. Sí. Corrió, historia, ¿dónde voy? Historia la tenés atrás. Pues es que siempre el tema ocupacional, el tema... Yo estaba viendo, lo charlamos el otro día, el mundo cerrado por la pandemia, donde oficinas, 1, 2, 3 ambientes, y lo charlamos, podrían ser recicladas en hábitos o hábitat, en realidad no hábitos, hábitat para millones de seres humanos. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos con una agenda... Gonzalo, vamos con Gonzalo. Y mientras Gonzalo habla, yo voy a tomar agua. Bien, Horacio, nosotros continuamos a la espera de que finalice justamente este grupo parlamentario de amistad con la República de Alemania. Ya se escuchan de fondo aplausos, es decir, que estamos muy cerquita del cierre de la misma, pero vale la pena repasar lo que vendrá a partir de mañana en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados. Mañana a las 13 tendremos la 6ª reunión de juicio político, segunda con testimonios. Lógicamente recién lo hablaban con los compañeros, con las compañeras, la presencia del fiscal Stornelli, que fue quien tendrá que explicar mañana, si es que viene, por pedido del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, por qué cerró la causa en la cual se involucra a Silvio Robles, el secretario del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, en cuanto a los chats que tenía justamente con el ministro de Seguridad porteño, D'Alessandro. Al mismo tiempo también recordemos que estará invitada la titular de la Fiscalía número 1 Federal de La Plata, mientras esperamos por el cierre del grupo parlamentario que acaba de finalizar, según ya me están confirmando, pero bueno, también quería decir que está convocada entonces para la misma María Roteta, que es justamente la titular de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata, también está invitado para exponer y para testimoniar en esta misma Mario Cimadevilla, que es un ex senador de la UCR, y también el secretario judicial número 4 de la Corte, Sergio Napoli. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con los testimonios que al menos están invitados para mañana. El miércoles a partir de las 11 de la mañana tendremos también una reunión en donde se tratará un tema muy importante, que es en cuanto a lo que tiene que ver con el refuerzo de la justicia federal y penal de la provincia de Santa Fe, un tema muy importante en una comisión conjunta en una reunión conjunta de las comisiones de justicia y legislación penal. Y también recordemos la reunión del próximo jueves a partir de las 13 con la invitación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a la Comisión de Seguridad Interior, Pato Méndez, que hoy lo hemos hablado con él justamente, con Verónica Benaim, en el comienzo de toda la transmisión de Diputados TV, y seguimos con el repaso de la agenda parlamentaria ahora aquí con usted, Horacio, y con todo el equipo de esta primera edición. Bueno, ahí están saliendo. ¿Tenés ganas de hablar con alguien? Ahí están todos los alemanes. Yo conozco gente de la embajada. Claro que sí. Ahí dale, mandate. A ver, ¿se puede?
Lo que sí, dame un momento, Horacio, ¿sabes por qué? Porque se van a sacar una foto institucional. Ah, van a hacer una gran claro. foto aquí. A mi izquierda se encuentra Está bueno. el Salón de los Pasos Perdidos. Van a hacer una foto Claro, y el desfile dale, tranquilo, de dale. parlamentarios Buenísimo. alemanes y de, obviamente, Después de la nuestro país foto también van a venir hacia familiar. aquí. Así que si me das un minuto nos Sí, acomodamos. claro. Gracias por tu disposición de siempre. Gracias, Gonzalo. Habría que poner unos ravioles ahí, ¿no? ¿Qué dijo? No sé, dijiste, Tiene un lío dijiste tremendo. foto familiar y me No. imaginé esa Se llama escena fotos dominguera, familiares, los ravioles. ¿Usted sacó una vez foto familiar? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a quién puso en el centro de su familia? Y- Bueno, a ver, la vida no es solamente sacarme un flashback. ¿Qué cosa es todo? No sé, saqué uno saca A más ver, Kodak espontáneamente. Fiesta con Kodak Eso es cierto. Fiesta. Con cubito, ¿usó usted? No, Soy contemporáneo, empezamos de no nuevo. sé si la usé Dale, tanto. dale, dale, Era empezamos más de nuevo. chico. Eso. ¿Y qué tiene que ver? ¿No se sacó foto ¿No tiene foto de niño o no? Sí, claro. ¿Y con qué se la sacó? ¿Con una Y no sé, Kodak? lo sacaba mi viejo con Con una el Kodak. rollo, había que llevarla a revelar, Estaba 36 bueno eso. fotos. Sí, y le estaba gustaba buenísimo. cuando... Véngase dentro de Estaba una buenísimo. semana, la ansiedad. A usted le pasó lo mismo. Sí, era chica, pero sí, claro. Es lindo el momento también de encontrarte y tener las fotos en papel. ¿Tiene Hace foto poco de- vi fotos en papel. Y le encantó. Re lindo. ¿Y no baja sus fotos al papel aparte de bajados a la compu? Muy pocas. ¿Por qué? ¿No les gusta? No, Las creo que- desclasifica, No. son desechables, van a la papelera de la vida. ¿Dónde van? No. Creo que no nos hacemos el tiempo, tal vez. ¿Vos bajás las tuyas? Todas. Ah, bueno. 1.234.000 Fotos, Un montón. fotos. obvio. Este es el mejor celular del mundo. No, los tengo, Con en la- con la- papel. Está Ah, claro, las las tenés en baja, papel, las ah. Los imprime. tengo en papel. Perfecto. Y Ah, estoy las bajando ahora reportajes en Umatic, en Beta, en VHS. Fumati. Y usted, por ejemplo, si tuviera un reportaje Sí. hecho con alguien que ya no está, ¿no lo bajaría? ¿O tendría la cajita? Sí. Ah, Sí. por eso. Claro, ¿Lo digitalizás? también. Sí. Al tema de la justicia en Santa Fe, ¿cómo es? Bueno, hay una reunión importante. ¿Cuándo? Hoy es lunes, el miércoles. ¿Para qué y por qué? Este miércoles lo que va a haber es un plenario de las comisiones de justicia y también de legislación penal, confirmada por Germán Martínez, Hombre de jefe Santa de Fe. bloque. Y a partir de lo que sucedió en Rosario, que por supuesto que tuvo máxima relevancia. Hoy mataron otro pibe. Hoy Sí, mataron otro pibe con una nota. de 11 años. Bueno, en este sentido, entonces, y teniendo en cuenta que Con cárceles liberadas en la comunicación, Mm. donde los tipos más siniestros del negocio del narcotráfico operan desde ahí adentro como si estuvieran en su casa. Estamos en problema. Estamos en problema. Y esa reunión al más alto nivel, ¿quién va a estar? bueno, a ver, la preside Rodolfo Tailade. Vaya, Y el proyecto que se va a tratar es de fortalecimiento de la justicia penal federal de Rosario, es decir, buscar ocupar cargos que faltan ocupar, ¿no? Como por Sí. ejemplo 13 fiscales, claro. 4 defensores, digamos. Hay una situación que... Es cierto que se dice que lo que se necesita es una decisión política, Sí. se más allá necesita- de entrar a sangre y fuego. Sí, Necesita hay una decisión serie política. de cosas. Ahí ese proyecto es muy interesante porque lo firman todos los diputados de Santa Fe, Claro. digamos, sin Lo están pidiendo, división de lo política. están digamos. pidiendo a gritos. Exactamente. Están El pidiendo presidente hizo alusión Sí, sí. a la reforma judicial, que en realidad es la que presenta el Poder Ejecutivo, que tenía media sanción o que tiene media sanción de la Cámara Alta, que también preveía, digamos, la ampliación de fueros federales en Santa Fe. Y ahí también se mete la cuestión del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está paralizado y es el que elige las ternas o el que evalúa las ternas para nombrar los cargos vacantes. Tal cual. Ergo, está todo vinculado con todo. Es muy interesante que Rodolfo Tailade, hombre de la Cámpora, activa esta citación después de lo que dice el presidente. Y además el jueves va a estar Aníbal Fernández, Claro. que obviamente la oposición va a ir con los cañones puestos sobre la situación de Bueno, seguridad vamos. en Santa Fe, obviamente. Vamos a hablar con
don Gonzalo de nuevo, que tenemos la posibilidad de hablar con un legislador. Dale. Bien, Horacio, estamos aquí con el diputado Alejandro El Topo Rodríguez, de Identidad Bonaerense, quien muy amablemente se acercó aquí con nosotros después de esta reunión del grupo parlamentario con la República de Alemania. Alejandro, consultarte por las conclusiones después de esta reunión, en donde vemos que tiene usted una insignia con las banderas de Alemania y la Argentina. ¿Y qué significan estas relaciones a nivel económico, a nivel social? Cuéntenos un poquito, ¿cómo le va? Ha sido una gran oportunidad de intercambiar con un grupo importante de parlamentarios y parlamentarias de Alemania, de distintas fuerzas políticas. Lo mismo la contraparte argentina, nuestro grupo de amistad, conformado por diversos bloques políticos. Y en el contexto en que se encuentra la relación de Argentina con Europa, y en particular a la luz del impacto que ha significado la guerra en Ucrania, creo que se abren oportunidades de profundizar intercambios como por ejemplo lo que mencionamos aquí hoy, la cuestión del gas. El tema energético es hoy un asunto estratégico para Alemania. Como ustedes bien saben, el abastecimiento a Europa, pero especialmente a Alemania por parte de Rusia, era significativo, y Alemania está intentando sustituir la dependencia tan importante o tan fuerte de Rusia en materia de gas. Argentina está realizando las inversiones para que cualquiera sea el signo político que gobierne en los próximos años, se garantice la provisión de gas natural licuado a distintos países del mundo. Y también expresé con respeto, pero con la firmeza que hay que expresar este tipo de posiciones, la necesidad de que se destraben obstáculos que existen desde hace años en materia de intercambio comercial para el sector agrícola y ganadero de la Argentina. Europa viene teniendo desde hace ya varias décadas, casi 70 años, una política de fuerte protección en materia agrícola y ganadera, lo que impide una profundización de las oportunidades comerciales que no solo Argentina, sino que el conjunto del Mercosur le puede ofrecer a Europa. Alemania no está enrolado entre los países grandes productores en materia agrícola y ganadera, y por lo tanto no es de los que ponen más obstáculos, pero sí otros países, y es importante que Alemania nos ayude a remover esos obstáculos. Así que ha sido un buen intercambio, se abordaron temas de carácter ambiental, de carácter educativo. Me pareció muy rico el intercambio. Gracias. ¿Cómo te va, Rodríguez? Muchas gracias. Horacio Montt te saluda. Buena mañana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Cuando Gonzalo, nuestro colega, nos hizo el anticipo, yo recordaba, no lo menciono por ego, pero sí por haber tenido una oportunidad histórica en mi trabajo periodístico, haber cubierto no solo la caída del muro en Berlín, sino también estar después en el Bundestag, en el Parlamento, y ver cómo se ponían de acuerdo. De un lado o del otro eran 3 generaciones atrás, eran familiares, pero después el muro los dividió. Y hoy trabajan juntos. La historia se disolvió en la división. Digo, sería, a modo de referencia, y vos sos un hombre de la democracia y tendés todo el tiempo a eso, de no solo acercar y evitar grietas, día más, día menos, ahí me estaban anoticiando, mañana, por ejemplo, es la Comisión de Juicio Político. Es decir, todo el tiempo hay encuentros y desencuentros. ¿Qué disposición tenés, qué mirada tenés sobre los días que vienen en ese tema? Bueno, respecto de la Comisión de Juicio Político en particular, si esa es la consulta, sí, efectivamente, mañana está prevista una nueva reunión de la comisión. El último día hábil de la semana pasada, el viernes, presenté un pedido de impugnación a uno de los expedientes, porque, como ustedes fueron testigos, el presidente de la Nación decidió meterse en el juicio político a la Corte, o en el intento de juicio político a la Corte que está llevando adelante la Cámara de Diputados. El 16 de febrero, hace muy poquito tiempo, le propuse a la Comisión citar al presidente de la Nación como testigo, dado que él es el impulsor público del juicio político a la Corte. Lamentablemente, el Frente de Todos, no sé por qué razón,
negó la posibilidad de traerlo al presidente con 16 votos y no podemos contar con la participación legal, formal, procedimental del presidente de la comisión. El presidente no puede ni debe entrometerse en el proceso que está en marcha, por eso solicité la impugnación de uno de esos expedientes. Mañana entiendo que está previsto la asistencia de algunos de los testigos. Como ustedes saben, yo estoy siguiendo en detalle todo el proceso de la comisión, pero no necesariamente voy a estar personalmente, sino quizás lo siga por la vía virtual. Aquí la colega Constanza Viñas quiere hacerte una pregunta, si nos permitís. Diputado, Sí, por supuesto. después de la presentación que usted hizo el viernes pasado, como recién mencionaba, sobre la nulidad, ¿no?, de uno de los expedientes referido específicamente a la coparticipación, la diputada Aguilar, que preside justamente la Comisión de Juicio Político, respondió que se van a tener presentes y se resolverán al momento de definir si se acepta la acusación o no, es decir, al finalizar la etapa de recolección de pruebas y testimonios. Esto significa, bueno, entiendo que usted no va a estar tal vez presente mañana, pero ¿tiene pensado volver a elevar alguna nota o va a esperar a que efectivamente se termine con la etapa de recolección de prueba? En primer lugar, le agradezco y destaco que usted tenga la respuesta que yo no tengo. No dudo que usted está citando alguna fuente confiable, pero a mí esa respuesta no me llegó bajo ningún punto de vista, porque yo hice una presentación por escrito y la respuesta de la presidenta de la comisión o se hace por escrito o me la hace personalmente en el marco de la comisión. Sin perjuicio de lo cual, y reitero, valorando que usted debe tener una fuente confiable, yo le acerco un comentario confiable más, que es periodístico. Además de esa eventual respuesta a los medios de comunicación, también el diputado Valdés dijo que yo no puedo ni tengo derecho a citar al presidente a la comisión, porque el presidente, junto con 11 gobernadores, es el iniciador, el impulsor del juicio político. Pues bien, yo le respondo periodísticamente, no desde el punto de vista formal, que es el Frente de Todos quien ofreció como testigo a 11 gobernadores. Y entonces, si ofreció como testigo a 11 gobernadores que, según el diputado Valdés, iniciaron el juicio político junto al presidente, ¿qué temen de la presencia del presidente en la Comisión de Juicio Político? ¿Por qué lo guardan? ¿Cuál es el motivo por el cual lo sobreprotegen? ¿El presidente tiene temor? ¿No está seguro de lo que va a decir? ¿No querrá enfrentar nuestras respetuosas preguntas? Bueno, en todo caso es algo que debe resolver el oficialismo, y sí, por supuesto, seguramente mañana habrá una respuesta verbal o por escrito a la presentación que he formulado el viernes. Rodríguez, siempre gracias por tu disposición y por tu compromiso. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Buen día. Bueno, Gonzalo, vamos y venimos. Estamos ahí en -5 y un poquito. Ya volvemos, no te vayas. Gracias. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, qué oportuna que fue tu pregunta. Estoy hablando con Constanza Viñas a propósito y a partir de la Comisión de Juicio Político que mañana está convocada. Y cuando Constanza le señala, porque recién hablamos, recién nos encontrás con el diputado Rodríguez, conocido como el Topo Rodríguez, que dice que no va a ir. Él sostiene y quiere, o pidió él y su bloque, que tiene que venir ese presidente de la República. Claro. Y hace unas consideraciones a partir o a propósito de por qué no viene. Entonces, en esa ida y vuelta, Constanza le trascendió un mensaje, una fuente confiable, a propósito que le habían notificado. Pero él dice igual no va a venir. Claro. Y está esperando la respuesta. ¿Quién lo acompaña a Rodríguez? Suele pasar eso, ¿eh? Que a veces de los periodistas tenemos la respuesta formal antes que los involucrados. Igual no es formal, era un trascendido periodístico. ¿Quién acompaña a Rodríguez en su bloque? ¿Quiénes son?
Se suponía, yo eso no sé si vos lo tenés confirmado, que la nota, si bien está firmada solamente la del viernes por Alejandro Topo Rodríguez, acompañaba Graciela Camaño. Y ese bloque, olvídate de este tema en particular. ¿Cuál es el espacio político del Topo? Él históricamente es un hombre de Duhalde, un hombre del peronismo. Sí, es un hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Scioli, lo charlamos hace unos dos que yo vine, unos 2 programas que yo vine. Y después, ¿tanto lo charlé yo con usted? Y ponerle que habrá sido el lunes pasado. ¿Tanto? ¿Y hablamos tanto? Sí. Hablamos un montón. No te hagas el... Nah, escúchame. Y, es que yo te escucho. A ver, el Topo Rodríguez te diría que está como pero hoy, ¿con quién está? ¿Con Graciela Camaño? Schiaretti. Yo creo que su candidato a presidente hoy es Schiaretti. Ah, está bien. Ya está. Para sintetizar mucho. No, ya está, ya entendí. Es un hombre que responde a esa línea justicialista, la línea Córdoba. Exacto, sí. Está Graciela Camaño también. En el interbloque están con los cordobeses. ¿Y Schiaretti va a querer ser presidente? Sí. 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 Su esposa es senadora. Correcto. Su esposa es senadora. Es quien, junto con otros 2 o 3, se abrieron el Frente de Todos. Claro, Vigo no era parte del Frente de Todos, sino que tenía un monobloque y se juntó con 4 que sí formaban parte del Frente de Todos. Y se abrieron del Frente de Todos. Exactamente. Ahí está. Bueno, aquí estamos. Son 13:05. A ver, Gonzalo, querido, vamos. Aquí estamos. Como bien lo habías pedido, estamos con una de las personas que vino directamente desde el Parlamento alemán. Ella es Admira Mohamed Ali. Ella es la titular, digamos, del grupo parlamentario de los países del Cono Sur del Bundestag, del Parlamento alemán. Y tenemos, lógicamente, la ayuda de Ingrid, a quien le agradecemos muchísimo, que nos va a ayudar a realizar esta nota. Bueno, primero, buenas tardes, Ingrid. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, vamos a trasladarle la pregunta a Admira sobre las conclusiones que ha sacado de la reunión, cómo ha sido la recepción, sobre todo de sus colegas parlamentarios argentinos. Wie war, voy a hacer en alemán, sí, wie war jetzt so die Rezeption von Seiten der Argentinier und welche Schlussfolgerungen hatten Sie jetzt erstmal von dieser ersten Begegnung? Es war ein wirklich sehr schöner und sehr fruchtbarer Austausch, den wir heute haben konnten. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach der langen Corona-Zeit endlich wieder eine Delegation nach Argentinien senden konnten und dass wir die Freundschaftsgruppe treffen konnten. Fue un encuentro muy interesante y muy fructífero. Estamos muy felices de, después de la pandemia, por fin haber vuelto, por fin haber podido reencontrarnos de vuelta con nuestro grupo de amistad del Cono Sur y bueno, y continuar con los temas interesantes a tratar. Bien, Horacio los escucha Ingrid para hacerle una consulta a la parlamentaria alemana. Sí, cortito Horacio. Y la liberamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su disposición. Ganz kurze Frage. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Luego de pensar la historia reciente, contemporánea del siglo XX, después de la guerra, wenn wir jetzt über diese Geschichte sprechen des 20. Jahrhunderts nach dem Krieg, con una Alemania dividida y luego desunida por un muro y después vuelta a unir luego de la caída del muro, los parlamentos se unieron. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich natürlich Deutschland erstmal aufgeteilt, dann kam Deutschland wieder zusammen und dann sind ja auch die Parlamente zusammengekommen. ¿Cómo lograron pensarse juntos, un país en unidad para un proyecto en común? Más allá de los partidos políticos, ¿cómo construyeron un parlamento unido con un proyecto común? Wie haben Sie es geschafft, wie haben Sie es erreicht, diesen einheitliches Parlament zu gründen mit einem gemeinsamen Projekt, unabhängig von den Unterschieden, unabhängig von den Differenzen? Wie konnten Sie ein gemeinsames Projekt wieder aufbauen? Das hat natürlich eine lange Geschichte und da waren sehr, sehr viele Akteure involviert. Es ist für uns in Deutschland wichtig, dass wir eine bunte, freie und sehr gelebte Demokratie haben. Das heißt Transparenz der Institutionen, freien Meinungsaustausch und in dem Zusammenhang eben, dass man auch die unterschiedlichen Ansichten respektiert.
Bueno, para nosotros el valor fundamental obviamente era la unión de las ambas ex Alemanías en ese caso, era construir un parlamento también transparente, un parlamento conjunto, un parlamento colorido y tener también un intercambio de opiniones muy profundo en este recinto. Und vielleicht dann noch ergänzend, es war für uns oder es ist für uns auch sehr wichtig, dass wir aus unserer Geschichte die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, dass wir darum kämpfen und jeden Tag neu darum kämpfen, dass unterschiedliche Sichtweisen bei uns Raum haben können, dass es keine Unterdrückung mehr gibt und dass wir insgesamt eine freie und bunte Demokratie leben. Para nosotros es muy importante tener justamente una democracia multicolor, que no haya opresión de opiniones. Eso fue muy importante para nosotros una vez unido el Parlamento. Le agradecemos. Debería tomar nota. Le deseo buena vida. Le agradezco, le deseo buena vida y buena estada en nuestro país. Gracias y ojalá ese sueño compartido también sea con la Argentina y con la América toda. Muchas gracias. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich hoffe auf gemeinsame Träume, die Sie noch haben und dass die dann auch wahr werden. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hoffentlich auch klappt diese Zusammenarbeit auch mit Argentinien. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich danke auch ganz herzlich auch für die Gastfreundschaft, dass wir uns hier treffen konnten. Wir werden diesen Austausch vertiefen. Muchas gracias por la hospitalidad y seguramente vamos a profundizar estos intercambios. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, gracias por tu misión, gracias por tu trabajo como siempre. Gran nota. Gracias, querido. Muy bien, un gran trabajo aquí del equipo completo. Horacio, hasta pronto. Barrida, entrevista. Así es, como bien reza nuestra nueva barrida, nosotros llamamos barrida la presentación. Gracias, Jutrovic, nuestra diputada de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias, Carolina. Bienvenida. A ustedes por el espacio. Siempre bienvenida. Gracias. Bueno, hora más, hora menos, mañana habrá reunión de Comisión de Juicio Político. Estábamos hablando con diferentes legisladores, encuentros y desencuentros de un país. Por eso, esta pregunta no fue casual con la representante del Parlamento. Nos cuesta encontrarnos en un punto en común. Esta Comisión de Juicio Político puede poner en claridad sospechas sobre más alto tribunal y un poder independiente como el Parlamento para saber qué pasó. Sí, me parece que esa es la intención, ¿no? Por lo menos desde nuestro frente, desde nuestro bloque, plantear y que se ponga en discusión, ¿no? Lo que significa uno de los poderes del Estado más controvertidos, si se quiere, en este último tiempo, y también con una de las peores imágenes, ¿no? Que quizás no se discute tanto y que me parece que hay que hacerlo, ¿no? Que amerita hacerlo, porque aparte es un poder que es vitalicio, ¿no? O sea, los que lo integran son vitalicios y en un contexto donde justamente el único organismo que podría tener injerencias para controlar su mejor o peor funcionamiento es el Consejo de la Magistratura, justamente también está vaciado hoy de ese poder que debería tener en el buen sentido para poder estudiar en la conducta de los jueces su desempeño, no la conducta, su desempeño en su función y poder hacer remociones. Y sobre todo, también, que lo venimos diciendo de un tiempo a esta parte, paralizado absolutamente para el nombramiento de jueces, que es una tarea de las principales que tiene ese Consejo. Y me parece que esto ha sido, y que justamente también hace de una mala calidad de servicio de justicia en todo el país, en todos los tipos de juzgados. Santa Fe, ahí me estaban anunciando los colegas que hay una reunión urgente también para poder poner en claro. Estamos todos preocupados por Rosario, Santa Fe y todo el mundo narcotráfico, pero me estaban diciendo, mira que no hay fiscales, mira que no hay jueces. Tal cual. Y entonces, ¿no? Ya el año pasado nuestros compañeros que son integrantes del Consejo, Vanessa Siley y Tallade, nos han comentado, ¿no? Hay un montón de pliegos, más de 80, listos para poder ser tratados y no estamos dando esa respuesta desde el Congreso. Y me parece que, no sé si vamos a tener, digo yo, los votos necesarios para poder avanzar con los
digamos, con su tratamiento en el recinto. Pero ya el hecho de que hayamos puesto en discusión me parece importante porque yo lo he notado en mi provincia, que es una provincia que está lejana de la capital y de todo lo que sean los grandes intereses en cuanto a lo que se habla de la justicia, pero sí se ha puesto en debate esta cuestión de cómo nos afecta en la vida cotidiana. Así que eso es la tarea que tenemos nosotros de acá en adelante. Así que yo no integro la comisión, pero trato de participar en las reuniones para escuchar todas las voces, ¿no? Carolina, retomando un poco la idea de Horacio, ¿cómo se sigue en el Parlamento, digamos, en un momento tan complejo donde uno ve una preocupación muy grande por la inflación, obviamente la gestión abocada a tratar de bajarlo, pero digo, ¿cómo se sigue para encontrar esos puntos en común? Porque hay temas, digo, universidades, agroindustria, un montón de historias clínicas, costó un montón que termine bajando al recinto y sea tratado y aprobado, digamos, al borde además de perder estado parlamentario. Ley previsional, la moratoria previsional. La moratoria, digamos, ¿cómo se sigue y cómo se encuentran esos puntos de contacto? Mira, no es fácil hoy por hoy en la situación en que estamos, donde nosotros no tenemos una mayoría, o sea, tenemos que construir esa mayoría, incluso a veces justita con los 129, desde el lado del oficialismo. Nuestras autoridades, tanto de bloque como parlamentarias, están permanentemente intentando sostener un diálogo. Estos dos proyectos que pudimos votar el otro día fue fruto de meses de encontrar, digamos, algún tipo de posibilidad de esa sesión. Y seguir apelando un poco a la conciencia de cada diputado del sector opositor, porque en realidad las coincidencias en muchos de los proyectos está. De hecho, algunos tienen hasta dictamen compartido favorable, y en las reuniones de comisión se ha logrado avanzar en muchas cuestiones, con una gran apertura a recibir las modificaciones de esos proyectos. Estoy hablando, por ejemplo, algo que estuvimos, que quedó medio incompleto ahí, que es el tema de modificar el proyecto de ley de lavado y de estas cuestiones que tienen que ver con cumplir con organismos internacionales inclusive, que digamos que hay. Vos cuando te sentás en la comisión y ves los temas, sí, nos hemos puesto de acuerdo y podríamos avanzar, pero bueno, hay esta situación, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía recién Horacio, temas como la magistratura, digamos, esas disputas de poder en esos espacios, el tema del juicio político, que hacen que haya una oposición hoy, digamos, plantada en que no va a sesionar si nosotros no deponemos la discusión de ciertos temas. Ante eso es muy difícil, porque nosotros nos parece que tenemos la legitimidad suficiente como gobierno y también como espacio legislativo y dentro de nuestro bloque para poder poner en discusión ese tema, como también podrá la oposición poner los que propone. Sensiblemente difíciles y resueltos. El intento de asesinato a Cristina es un tema. Que lo quieran disolver, que lo quieran jugar, que lo quieran encubrir, es un tema. El viaje al sur de funcionarios judiciales, empleados de multimedia y el dueño de una estancia con un lago cautivo es otro tema. Es un flor de tema, donde todo convive, donde el otro día un juez, soy testigo, apenas alguien que mire y cuenta, mi trabajo es ese hace 50 años, cuando yo veo que le pregunta al diputado Martínez, ¿usted conoce a fulano de Tala de Alessandro? Impertérrito, no sé de qué me está hablando, yo no lo conozco. Y al toque salen los chats. Y la oposición, en vez de decir, vamos a seguir investigando, ¿de dónde salieron los chats? Para un momento. Claro. No, contame qué es lo que dice el chat. Después vemos dónde la sacamos. Porque ustedes no espiaban o no sabemos lo que pasó. No, yo creo que ahí hay un tema de que esos casos puntuales que han salido a la luz, ya sea por cuestiones del periodismo, que así como han salido otros también que por ahí le gustaron un poquito más a la oposición. Pero una vez más la culpa es el mensajero. Claro, acá estos temas que han salido a la luz son la punta del iceberg que muestra cómo funciona el sistema de poder en la Argentina. Y eso es lo que no se quiere discutir y hay que ponerlo sobre la mesa. Porque en esto, y voy a tomar un poco la charla que tuvimos hoy en el grupo parlamentario de amistad de Alemania,
¿no? Se daban diferentes opiniones. Yo escuché en algún punto, voy a hacer crítica acá, sorprendida a algunos diputados o diputadas de la oposición hablar de que hay que fortalecer el diálogo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuando son los mismos que en su periodo, digamos, como gobierno, trataron de eliminar el Mercosur. Totalmente. Lo hicieron, pero... Totalmente. O sea, la relación que tenían con los gringos no le permitía abrir el juego con la Unión Europea. O sea que debilitaron muchísimo, digamos, el Mercosur. Creo que hoy se reactiva, no solamente hay una voluntad de nuestro gobierno, sino también un actor importantísimo como es Brasil, ¿no? En la figura de Lula. En las visitas. Entonces, celebro, o sea, voy a decir, lo critico, pero celebro que hoy hayan cambiado la visión sobre lo que significa el Mercosur para tratar de igualar, como lo dijo alguno de los diputados o los parlamentarios alemanes, hay que tratar de construir relaciones equitativas entre los distintos países, ¿no? Vos fíjate, a pesar de las diferencias que podamos tener. Lo sabe. Alemania vino de la noche del nazismo. Después olvídate del nazismo. Primero tuvieron que limpiar la sociedad de aquellos que no solamente generaron holocausto y otras barbaridades humanas, sino un país que invadió otros países. Tuvieron que regenerarse la actitud en derredor. Después tuvieron que reencontrarse un país dividido. Son las famosas batallas culturales, ¿no? Por eso cuando entonces, ¿cómo hoy nosotros no podemos encontrar? Facundo Arroyo hablaba del tema de poder intercambiar en el tema educativo, ponderando el sistema alemán. Ellos mismos planteaban una cuestión de que hoy, con la cuestión de la guerra, de la inflación, algunos problemas económicos, este sistema dual tan ponderado, decían, está teniendo problemas para llegar a las personas más desfavorecidas económicamente. Entonces, a mí me cabía esta reflexión. Cuando se habla de grieta, acá creo que la única grieta en nuestro país, en el mundo, es la desigualdad, ¿no? Y que de la única forma que esa grieta se va a cerrar aquí en el mundo es cuando tengamos mejores condiciones para todos los ciudadanos, para todos los habitantes, ¿no? Es la utopía, pero uno no puede dejar de tener esas utopías cuando está en política. ¿No? Usted mencionaba la dificultad, ¿no?, para poder llevar adelante algunas sanciones, y se me ocurre, sobre todo, digo, por más que Historias Clínicas haya salido con un amplísimo consenso, también está moratoria previsional, donde eso no sucedió, donde la búsqueda fue, no contar con la búsqueda justamente y el diálogo con Juntos por el Cambio, porque estaba cerrado, para buscarlo con los bloques minoritarios. ¿Hay temas con los que va a ser esa la estrategia, va a ser esa la búsqueda frente a un escenario con esta decisión por parte de Juntos por el Cambio? Es que por eso te digo, hay temas donde sabemos que podemos avanzar en consensos y buscar. Ahora, hay otros temas que, por una cuestión de qué significa, o sea, cómo somos, de dónde venimos, qué representamos cada partido político o cada frente político, va a haber estas diferencias y tendremos que jugar en la búsqueda de las mayorías, aunque sean mínimas, porque vuelvo a repetir, o sea, tenemos la legitimidad para poder consolidar o llevar adelante políticas públicas que tienen que ver con nuestra propuesta electoral y que tenemos todo el derecho a defenderla con las herramientas que nos da el Parlamento, ¿no? Que es este juego de las mayorías y las minorías. En el fondo yo creo que hay un montón de diputados, de hecho en el tema de moratoria hubo algunos diputados del otro bloque que acompañaron, ¿no? Porque no fueron los 129, unos 5 o 6 votitos más, incluso radicales, que también comparten esa visión. Y hay una estrategia, digamos, de la oposición de negar esa votación. Yo creo que hay muchos integrantes de ese bloque que están de acuerdo con que las moratorias son necesarias en un país con tantos problemas cíclicos económicos y donde vos no podés dejar al adulto mayor digamos, en la nada, en la pampa y la vía, cuando llega a esa edad y no tiene manera de conseguir una forma de sustento. Creo que esto hay, digamos, muchos sectores de la sociedad que hoy no forman parte
parte del Frente de Todo que comparten esa visión porque es tradición en la Argentina. Pero, por supuesto, la discusión de los recursos, bueno, Raberta fue clara, o sea, están los recursos presupuestados, está previsto, no hay, creo que en todos los programas focalizados que viene llevando adelante el ANSES, no ha habido ninguna improvisación, porque cada vez que se ha propuesto, el año pasado con el tema de la inclusión de las mujeres por el tema de tareas de cuidado, siempre ha habido un respaldo de estudio de dónde van a sacar, porque si hay algo que ha cuidado nuestro gobierno, y esto lo rescato, es esa ley que sacamos ya hace un par de años para poder rescatar y fortalecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y mantener, seguir bregando, también en el cambio de la fórmula tan discutida, fue para poder sostener justamente los recursos del ANSES y no desfinanciarlo. Yo te tengo que decir un montón de gracias. No, a ustedes, por favor. Gracias por visitarnos, gracias por ayudarnos a pensar en voz alta y gracias por tu compromiso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vamos y venimos? Dale. Vamos a ir y venir. Tuve una charla mano a mano aquí con el diputado Carlos Heller. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto, entre otras cosas. Y vamos a compartir uno de los momentos. Y en el ida y vuelta, el programa te lo recomiendo, ¿vale? Sale los viernes a la noche, se denomina entrevistas. Y entre otras cosas, me dijo. Hay un mundo desarrollado y hay dentro de ese mundo desarrollado una acumulación. Esto que ayer el otro día el presidente en algún pasaje dijo 40 personas que tienen más riqueza que cientos de millones. Y es cierto. Bueno, yo te lo digo de otra manera. El 1% de la población mundial, el 1% de la población tiene más riqueza que el otro 99%. ¿Cómo puede funcionar? No puede funcionar. Si no se modifica eso. Entonces vos tenés un mundo además que tiene otros absurdos. Yo lo digo siempre. La historia de la humanidad es la historia de las guerras por los territorios, por la comida. Hoy el mundo es inmensamente rico, sobra riqueza. Esa acumulación... Pero nunca hubo distribución. Pero esa acumulación es absurda. Pero nunca hubo distribución. Sí, ya sé. ¿Cuándo hubo distribución? No, nunca. Bien, pero esa sigue siendo entonces la gran asignatura pendiente. Tal cual. Porque cuando se habla de utopías, también se habla de eso. Así es. Pero vos fijate que decir que construir igualdad es una utopía marca lo que ha retrocedido la humanidad en el terreno de las ideas. Coincido plenamente. Porque construir igualdad debería ser, yo diría, una obligación. Debería ser una necesidad. Estamos convencidos. Claro. Y tenés que ponerlo en el terreno de la utopía porque las reglas que rigen están en la dirección contraria, privilegian la acumulación sin límite. Toda esta idea que parece tan atractiva de la meritocracia, es eso. La meritocracia, el mérito no está mal, pero el mérito es algo que es un valor cuando se da entre iguales de posibilidades iguales. Si vos y yo tenemos la misma posibilidad... ¿Vos pudiste ir al colegio? ¿Cómo? ¿Vos fuiste al colegio? Claro. ¿Y pudiste seguir estudiando? Claro. Y los que estaban en el barrio y en Villa, todos iban al colegio. Pero además pude comer. ¿Comiste? Claro, porque vos sabés lo importante que es comer cuando sos un chiquito. ¿Te das cuenta? Yo, después de casi 50 años, tengo que preguntar si vos comiste. Y no lo pregunto por casualidad. La mitad de los pibes en la Argentina no comen. Yo a veces pienso, uno que ha tenido la oportunidad de hablar y escuchar a tantos y a tantas, y en la vida del otro, hemos recorrido, en este caso con Heller, su vida, sus vueltas. Lo que una parte del ida y vuelta sea, ¿vos comiste? Él es el doctor Marcelo Alac. ¿Lo conoces? A lo mejor lo viste en alguna de nuestras tantas entrevistas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Para aquellos que no te conocen, ¿qué haces en el mundo parlamento? Bueno, hace ya algunas décadas, más de 3 décadas, trabajo en la Cámara y desde hace más de 2 décadas estoy a cargo del área de salud. Es un montón. Hoy es una gran envergadura, tiene una... ¿Eso significa que le cuidas la vida o estás atento a la salud del mundo parlamento? Es fuerte cuidar la vida, ¿no? Pero por lo pronto trabajamos haciendo muchas tareas de prevención. Cuando voy al médico le digo, vengo a ver para que me mires. A veces, bueno, está cuidando.
Yo hago lo posible, soy un ciudad grande y me trato de cuidar. ¿Vos te cuidás? Sí, claro. Y sí, para claro. Yo hago los controles todos los hacer? años. Para cuidarse, ¿qué hay que hacer? Mira, en realidad los cuidados vos los tenés que customizar y armar de acuerdo a la edad, al sexo, a la actividad de la persona. Tenés? 57. ¿Y siempre te cuidaste igual o en este tramo de la vida te estás cuidando de otra manera? Diferente. ¿Comer? ¿Dormir? Sí, son varias cosas. A ver, la realidad es que todo lo que es actividad física y todo lo que es actividad intelectual y actividad laboral, uno debiera balancearlo de tal manera que alguna le vaya dejando el espacio a la otra, porque a medida que van pasando los años, vos no te recuperas igual después de una actividad física. Claro que no. Y no es saludable que sigas comiendo lo mismo que comías antes, porque tu metabolismo también se modificó, y una serie de controles que vos te tenés que ir haciendo no son los mismos, ¿no? Así que me parece que eso hay que adaptarlo e insisto, adaptarlo también a la actividad que vos desarrolles, porque no es lo mismo una persona que hace mucha actividad física en su trabajo a una persona que tiene mucho sedentarismo, ¿no? Te doy un ejemplo muy cortito y algo que muchas veces se lo digo a ustedes. El concepto de salud visual, que hasta hace un tiempo era como una entelequia prácticamente, no sé, claro, ni que hablar. Y ustedes que están acá rodeados de tecnología, yo invito a la audiencia que alguna vez vean lo que es todo esto, veo aparatos por todos lados. Salud visual significa que cada 20 minutos vos fijes tu vista durante 20 segundos en algo que esté a 20 pies, 6 metros. Es decir, que ustedes se acostumbren, trabajando con mucha tecnología y mucha pantalla cerca, cada 20 minutos, bueno, fijar la mirada, no en algo tecnológico, en una cámara, en un poste, en un pie de una cámara, y fijarla durante 20 segundos. Eso es salud visual. Quiero contarles a todos aquellos y aquellas que nos están mirando que todos los lunes, hoy es lunes, tendremos la posibilidad de escucharlo al doctor Alac para ser mejores, ¿por qué no? Hoy elegiste como tema la mujer. Sí. Enfermedad. ¿Desde dónde? A ver. Sí, a ver, el punto sería de qué se enferman las mujeres, sería la pregunta, ¿no? A ver, porque en general enséñanos. hay mucho de mito en todo esto, donde la mujer, gracias a Dios, tuvieron a Tita Merelo, que Tita se les paraba enfrente, le decía, chicas, háganse el PAP, háganse los controles. Nosotros los cardiólogos no la tuvimos, pero claramente si yo invito a la mesa que ustedes me digan de qué se enferman las mujeres, seguramente muchos no los voy a poner en esta situación incómoda, quédense tranquilos, pero digo, muchos me van a encaminar desde el lado ginecológico y los tumores y demás. Sí, poder tocarse debajo de los el senos. autoexamen mamario y demás, eso no hay que dejar de hacerlo, por favor, que no se malinterprete. Simplemente digo que un buen examen ginecológico, de la manera que están hoy siendo que se hacen y de la manera que hoy se abordan las enfermedades ginecológicas, hacen que una mujer cada 25 fallezca por un cáncer de mama, ¿sí? Una cada 25. La enfermedad cardiovascular tiene el mismo impacto en el hombre y en la mujer, cardio y cerebrovascular. Tomemos lo vascular en general. Pero vivas en una gran urbe, como de las tantas que nos están mirando. Sí. Como una campesina que en estos momentos está recogiendo un fruto. Eso es parte de otro mito, ¿no? Que en el campo van a vivir más tranquilos. No es así. La persona que está en el campo está esperando que llueva porque si no pierde toda la cosecha y tiene que pagar a todo. Y la señora que trabaja en una casa sabe que tiene que tomarse el colectivo y tiene que ir a hacer su trabajo. Bueno, el estrés tiene distintas manifestaciones. Otro día vamos a hablar de estrés, pero digo, es parejo. Y sobre todo para la mujer que emparejó justamente los factores de riesgo, ¿no? Iguales frente al riesgo. Sí. A medida que pasa el tiempo, cada vez somos más iguales. Digo, en la condición mujer, no solo fertilidad o infertilidad, gestación o no gestación, haber tenido hijos y no haber tenido hijos, ¿tienen la misma fragilidad frente a cualquier evento? Excelente pregunta y me tentás a abordarlo de una manera en particular. Dale. La mujer que tuvo un hijo y que de repente tuvo un embarazo de pretérmino, por ejemplo, y eso se considera menos de 34 semanas, tiene un factor de riesgo adicional a todos los clásicos. Seguramente toda tu audiencia conoce que los factores de riesgo, cuando hablamos de factores de riesgo coronario, mencionémoslo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, ácido úrico elevado. Todas esas cosas que estoy diciendo no es poco. Todo eso es un montón, pero en general los factores de riesgo no convencionales, que son los que incorpora la mujer,
son todos aquellos a los que se le presta poca atención. Por ejemplo, el embarazo de pretérmino. Por ejemplo, diabetes gestacional. Una mujer que lo dispara durante el embarazo. Lo dispara la gestación. Claro, pero lo interesante de esto es que muchas de esas mujeres se convierten en diabéticas. Y ya desde hace mucho tiempo nosotros sabíamos que las ¿Y eso diabéticas... es silencioso? Sí. Sí. Eso camina en forma silenciosa. Sí, porque la diabetes es una enfermedad que afecta la vasculatura y entre otras cosas el corazón y el cerebro. Se la puede tratar, se la puede abordar. Qué bueno. El problema es que la diabetes gestacional, es decir, la que aparece en el embarazo, le agrega un riesgo adicional al hecho de ya ser diabética. Tal cual. Esa es la diferencia. Y esta idea, perdón, como que las mujeres tienen menos riesgo cardíaco, no sé si por una cuestión hormonal y demás, creo que es lo que estás intentando un poco desmitificar. ¿Cómo es eso? ¿Que los hombres tenemos más problemas cardíacos o morimos más por infartos cardíacos? Mira, todo lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, hubo una persona llamada Haberden, que lo tengo muy presente porque nosotros estuvimos trabajando en una iniciativa, lo describió recién en el siglo XVIII. Fíjate qué reciente que es. Pensá lo que es la historia de la humanidad y la enfermedad coronaria, es de ayer, ¿no? La mujer tenía menos factores de riesgo que los que tiene el hombre por un montón de circunstancias, entre otras porque su posibilidad de inserción en el mundo laboral era prácticamente nula. En el tabaco era prácticamente nula. La mujer empieza a fumar en la Primera Guerra Mundial y empieza a trabajar mucho más metida en el mundo laboral, que lo hacía en su domicilio, pero lo hace en el mundo. Claro, empiezan a aparecer otros factores de riesgo. Con lo cual todo ese escudo de protección que le dan las hormonas empieza a ser un poco relativo. Decime, ¿vos trajiste placas para que yo...? Sí, cómo no. Dale. Sí, vamos a las placas, mostrando. querida Mabel, a ver. A ver. El punto, digamos, como para discutir, fíjense que la forma habitual de presentación no es lo que nosotros conocemos como enfermedad cardiovascular en general. Si yo les digo, ¿cómo se manifiesta una persona que tiene un problema del corazón? Una pata de elefante, dolor en corbata, algo que me aprieta, que se me traslada al brazo izquierdo. Bueno, eso no se describe en la mujer, no es así. La mujer tiene otras formas de presentación y en general solemos decir que es atípica la presentación. Depende de la óptica con la que se lo mire. ¿Por qué es atípica? Porque partimos, como decía Einstein, ¿no? Partimos de describir un problema y siempre tenemos la misma respuesta. Bueno, cambiemos la pregunta. Siempre estamos mirando la enfermedad coronaria desde cómo se presenta en el hombre para describirla en la mujer. Hay dos maneras, digamos. Claro, a la mujer se presenta de otra manera. Fíjense que una de las cosas que dice ahí es que a mí me sorprendió tremendamente, es que se puede presentar como una fatiga inusual, inexplicable por ninguna otra causa. ¿Cuántas mujeres de la audiencia, invito a que reflexionen, tienen una fatiga inexplicable por alguna otra causa? Digo porque hay un montón de manifestaciones que no son las habituales del ser humano. Y digo, ¿todas esas señales son concurrentes? No, se puede presentar de distintas maneras. A veces hay mujeres, por ejemplo, que se presentan, la enfermedad coronaria, ¿no? Que se presenta con trastornos digestivos, trastornos del sueño. Es decir, cuando hay algo que sale de lo habitual, ahí es importante que tenga algún tipo de evaluación para ver hacia dónde vamos en el contexto, ¿no? Vos recién, hace unos instantes me decías, ¿cómo te evaluás? ¿Cómo haces para hacer los estudios direccionados? Bueno, una mujer de 50 años también se tiene que hacer todos los estudios coronarios de la misma manera que se lo hace el hombre. Claro. Yo insisto, si vos salís a una sala de espera y tenés hombres y mujeres y preguntás cuántos hicieron una ergometría, que es el electro de esfuerzo, las mujeres no se lo hacen habitualmente. Hace 20 años, bueno, soy un señor ya de 70 y algo más, hace 20 años que lo hago todos los años. Pensé que hacía hace 20 años que no me la hago, me infartaba todo acá. Está bien. Sí, no solamente me quiero un montón, sino quiero que todo ande. En la medida que anda, si ahí hay un signo de envejecimiento que ya sé cómo se va a ir dando, bueno, trataremos de que sea lo más leve posible. Claro. Me quedé pensando en esto de los mitos, ¿no? ¿Hay algo en esto que siempre se dice de que las mujeres supuestamente viven más que los hombres, que esté vinculado a que quizás no nos hagamos ese tipo de estudios o pensemos naturalmente que las mujeres solemos tener quizás más problemas ginecológicos que del corazón? Mira, hace algunos años tuvimos la experiencia de conocer enfermedades transmisibles. En general siempre hablábamos de todas las no transmisibles, ¿no? Claro. Llega el COVID y todos nos llenábamos la boca hablando de las enfermedades transmisibles. De las no transmisibles, que es las que mejor conocemos, llámese diabetes, EPOC, por supuesto la enfermedad cardiovascular se lleva el 50%. Y la mujer en general, te digo para encontrar una explicación a eso que vos decís, la mujer en general
todas las manifestaciones son posteriores al hombre. Es decir, si la media de edad de la presentación de un infarto en el hombre son los 55 años, en la mujer son los 65. O sea, en general todas esas manifestaciones van después. Perdón, no tiene que ver con las hormonas. En este universo, estás viendo a Marcelo Alac, es el responsable médico de este querido parlamento. ¿Son más las mujeres que los varones que te hacen consultas? Aquí en el departamento, ¿cómo se llama tu departamento acá? Dirección médica. Dirección médica. ¿Son más las mujeres que los varones que van a la dirección médica? Yo te diría que está bastante balanceado. Y ¿Todas no es lo que las pasa edades? habitualmente. ¿Es transversal a todas las edades? Es transversal a todas las edades. Si vos mirás el demograma de la Cámara, vos tenés una curva bimodal. ¿no? ¿Qué Es decir, tenés significaría grupo, eso? y que si vos mirás por histograma las edades, nosotros tenemos gente muy joven y después gente de más edad. Se arma como una curva de camello, como si fueran dos jibas de camello. Y a cada uno lo encaramos con una medida distinta. Es decir, dame la segunda placa que trajo el doctor Alacaber, que nos explique. A ver qué dice ese otro trabajo. Bueno, lo que decíamos recién era cuáles eran los síntomas habituales de la enfermedad coronaria, pero también en las semanas previas ya empieza a tomar una importancia diferente el dolor de pecho, la falta de aire, sigue estando esta fatiga que no se puede explicar por algún otro mecanismo, es decir, empiezan a aparecer los circuitos que en general identifican mejor la enfermedad coronaria. Ahí es donde en general aparecen los diagnósticos, pero ya con la enfermedad coronaria puesta. Es decir, no se puede hacer demasiada prevención cuando la persona ya aparece con el problema. Si uno mira lo que dice el convenio 161 de OIT, que habla sobre los servicios de salud en general, el artículo primero dice que son esencialmente preventivos. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos metimos muy de lleno en enfermedad cardio y cerebrovascular. Nosotros hicimos adentro de la Cámara 3 simposios conjuntamente con la Sociedad Argentina de Cardiología sobre este tema en particular, no sobre la enfermedad cardiovascular, sobre la enfermedad cardiovascular, cardio y cerebrovascular en la mujer. Algo muy direccionado, muy yendo al hueso, porque nosotros creemos que desde ese lado podemos hacer mucho. Y en ese sentido, este mismo convenio que yo les decía, dice que el abordaje tiene que ser multidisciplinario. En el equipo no hay solamente médicos, hay psicólogos. ¿Acá también? Sí. Acá contame quién conforma este universo. A ver, tenemos un universo que por supuesto está conformado fundamentalmente por médicos para lo asistencial. Claro. Pero no te olvides que todos los médicos que trabajamos acá hacemos medicina ocupacional. Es decir, esto no es una clínica, no es un sanatorio, no es un hospital. Perfectamente. Trabajamos con la enfermedad vinculada al trabajo. Y me derivas, ¿sí? Perfectamente. Eso no quita que tengamos algunas otras preocupaciones para prevenir. Claro. Yo digo, habrá, naturalmente, en toda nuestra vida, en el universo pasó así, no en el universo, en la Tierra pasó así. Hay un antes y después del COVID. ¿En qué modificó tu cabeza el después del COVID? A modo asistencial dentro de esta dirección. Dijiste, cerraste la puerta, te encontraste con tus colaboradoras y colaboradores y decís, ¿y ahora qué hacemos? ¿O para dónde vamos? Sí, depende cuánto tiempo tenés, porque lo tiempo cambió. Que vos quieras. El tiempo que vos quieras. Nos resulta interesante, importante. A ver, había un publicista, que ustedes por ahí lo conocen mejor que yo, me sale Carrel, pero no es Carrel, que decía que el COVID para nosotros fue como aprender a reparar un motor en pleno vuelo, ¿no? O atarse los cordones de las zapatillas mientras voy haciendo running, ¿no? Qué bueno eso, no lo había escuchado. Sí, la verdad que esa fue un poco la sensación que tuvimos todos. Teníamos que contener el problema. ¿Contener el problema? Sí, y tratar de que no se contagie más gente. Yo te pongo, por ejemplo, como ejemplo de esto que te estoy diciendo, en marzo del 2020, cuando todavía esto recién arrancaba, nosotros nos juntamos con un par de médicos de la dirección médica y el equipo administrativo y empezamos a licenciar gente que venía de distintos lugares del planeta de vacaciones. Y me acuerdo que en ese momento nos decían... Claro, pero no sé si ustedes recuerdan que al principio solamente eran 7 lugares de donde venían. Claro. Y nosotros dijimos... Había hoteles en la zona. Claro, pero si esto va camino a convertirse en una pandemia, en cualquier momento van a ser todos los demás. Y empezamos a licenciar gente. Y así fue. Y ese fue un poco el concepto que nosotros le decíamos a la gente, no, esperen, no vengan a trabajar hasta que aclaremos la situación. Dame la otra placa que preparó el doctor Alac, por favor. A ver. Bueno, y esto es un poco lo que recién veníamos conversando. Están los factores de riesgo
convencionales, los que ustedes ya conocen, los que tienen que ver... Esto está todo basado en la evidencia. Yo pertenezco a la generación de la medicina basada en la evidencia, así que jamás les diría algo que no tenga un fundamento científico. Claro, está muy bien. ¿Sos alópata, no holístico? ¿O cómo hay que...? ¿O no? Holístico sí, ¿por qué no? Ah, sí, no, te pregunto. No, holístico sí, alópata holístico, si querés la definición técnica. Bueno, entonces vamos a los factores de riesgo. A ver, tenés los convencionales, que eran lo que decíamos, pero también esto que yo les decía, el embarazo pretérmino, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación, si no es hipertensión crónica, la mujer era hipertensa y se diagnostica antes. Es decir, todos esos son factores de riesgo independientes del factor de riesgo en sí mismo. Es decir, ser diabética o ser hipertensa el día de mañana no quiere decir que tenga el mismo riesgo que una hipertensa que no lo tuvo durante el embarazo. Tenerlo en el embarazo es un riesgo. ¿El tema alimenticio, obesidad o todo lo contrario es un riesgo? Temazo. Hoy es 6. Hace 48 horas fue el Día Mundial y yo hice una columna en la televisión pública con Nora Barr, que me trajo unos números y dije, ¿qué es esto? Y a modo de proyección para los pibes y pibas que serán adultos un ratito más, me preocupa un montón. Sí, claro. Si vos mirás las encuestas encuestas nacionales de factores de riesgo cardiovascular, es preocupante ver cómo la obesidad es una epidemia, hay que perderle el miedo a decirlo en esos términos, que viene incrementándose año a año, y la obesidad es lo que termina llevándose muchos de los recursos de salud. Cuando uno ve ecografías y vos ves y vos sos de esto, lo sabés y estudiás, cuando vos ves que en vez de abrirse está cerrado y vos sabés que por ahí va y viene la sangre. Sí, claro. La sangre no va. No, claro. No va y al melón no llega, entonces... Lo más preocupante es que muchos de esos factores de riesgo, que son todos estos que estamos mencionando, antes decíamos que eran los factores de riesgo cardiovascular. Los años hacen que entendamos que son factores de riesgo para un montón de cosas, para el cáncer, ahora, por ejemplo. A modo casi de cierre, te pediría consejos. Mira, la enfermedad cardiovascular en la mujer no es algo que sea imposible de que ocurra. Al contrario, se tiene que controlar la mujer. ¿Sí? Tiene factores de riesgo que son propios y hay que tratarlos y hay que seguirlos. Por ejemplo, el haber aumentado de peso durante el embarazo y no volver, que en general se calcula que aumenta un 20% de peso y durante el año no recuperó su peso normal. Eso se lo considera factor de riesgo. Es decir, ¿qué dato es? Todos esos factores de riesgo hay que controlarlos, hay que trabajarlos. Tiene que haber alguien que lo piense y se siente con la persona. Es un temazo ese. Después, hay situaciones cardiovasculares que son específicas de las mujeres también. Por ejemplo, no en concomitancia. ¿Cuál? Por ejemplo, algo que alguna vez lo desarrollaremos, el síndrome de Takotsubo o de corazón roto, como se lo conoció. ¿Qué significa eso? En realidad es frente a un evento de estrés mayúsculo, muy importante, la mujer termina teniendo un infarto con arterias abiertas. Tiene que ver con la microvasculatura, tiene que ver con otras cuestiones. ¿Y eso es propio de la mujer? Es propio de la mujer. El Takotsubo casi... De ese cuerpo mujer. Sí, tiene un nombre complicado en japonés porque era similar a cómo capturaban los pulpos en Japón. Pero no importa, es una descripción anatómica de cómo se ve el ventrículo. Sí. Cuando nosotros le hacemos el cateterismo, vemos que las arterias están abiertas y sin embargo la mujer tuvo un infarto. ¿Sí? Y tarda en recuperarse. Y tiene más mortalidad también que una persona normal. Porque uno dice, bueno, pero si tiene las arterias abiertas no debe ser tan grave. No. ¿Y la sintomatología es la misma? Es la misma. Es la misma en la descripción que yo te daba hace unos instantes, que no es el típico dolor de pecho o falta de aire y demás. Quizá se presenta con un síndrome, con una fatiga inexplicable. Quizá la mujer tuvo un disgusto laboral o emocional de cualquier tipo y resulta ser que dice, no, claro, se siente mal, pobre por todo lo que le pasó y la mujer se está infartando. ¿Y se recupera eso? Sí, en general recuperan la función ventricular. Esta particularmente... ¿Eso qué decís? Recuperar la función ventricular. Sí. Es pero decir, abre, tiene que tener un cierra, seguimiento muy cercano. Otra situación que se da solamente en mujeres es la disección coronaria espontánea. No importa, con eso no los voy a torturar, pero es cuando una arteria se fracciona, se lastima un poquitito, eso en general se ve en las mujeres. Y la tercera, que obviamente se da en mujeres porque es la miocardiopatía periparto. Nosotros tuvimos pacientes, no son muchos. Parió. ¿Y después qué pasó? Un mes antes empieza con insuficiencia cardíaca y hasta 5 meses después hacen una miocardiopatía como si fuera una miocardiopatía dilatada. Esa persona que se agranda el corazón. Gran esfuerzo. Hay un montón de teorías involucradas. Alguien en algún momento dijo
quizás un fenómeno inflamatorio, es muy probable. La obesidad también es un fenómeno inflamatorio. Gigantesco. ¿No? Ese acto, más allá de lo maravilloso de la vida, gestación y parir. Tremendo los cambios fisiológicos. ¿No es cierto? Es maravilloso. No dejo de admirar y de querer. Pero el fenómeno que venga los lunes. Bueno, un placer. Un placer. Está bueno. Un placer distraerlos de los Creo que te queda algo más antes de seguir caminando. A ver, ¿qué es esto? Sí, a ver, esto en realidad el RCP, me parece interesante plantearlo. Sí, muchas veces ocurre que las mujeres tienen menos acceso a las estrategias de tratamiento, ¿no? A ver, hay un paro y hay un montón de reparos que se hacen. No, pero es una dama, ¿cómo me voy a tirar a hacerle masaje? Y la boca sí, gracias a Dios ya no se hace más respiración boca a boca. Acá en el Congreso hay... sí, desfibriladores. Nosotros tenemos un programa de cardioprotección que ahora lo estamos renovando justamente. Y están los desfibriladores puestos en sitios estratégicos. Eso también es está muy bien esto para decirlo a nuestra gente. Como para conversarlo en algún momento. La idea es que desde cualquier sitio de la Cámara vos tenés 3 minutos en ida y vuelta hasta un desfibrilador y volver. Qué bueno eso. Siempre cada uno debiera saber cuál es el desfibrilador más cercano que tienen. ¿no? Pero en general termina pasando que, volviendo a este tema, que la RCP justamente termina siendo más tardía, no se le hace en el 100% ¿Te parece que por prejuicio? Que sí, en gran parte. Yo no imprimo mis manos sobre su pecho. No, vos decís que por un tema de prejuicio. Sí. Sí. Después hay otras cuestiones, qué sé yo, a ver, si vos mirás los estudios, en los estudios de investigación las mujeres no se incluyen. ¿Por qué? Porque a las gestantes no las ponés y tiene lógica, pero eso lo extrapolaron a las mujeres en edad fértil. Con lo cual vos mirás un ensayo de investigación, 80% hombres. Es decir, bueno, yo estoy le estoy dando la aspirina para prevenir el infarto a la mujer y en realidad... No es representativo, en realidad. No es representativo, exactamente. Claro, está muy bien. En el recambio de las válvulas aórticas por vía percutánea, y ahora se los traduzco qué significa, cuando hay una válvula del corazón que no funciona, hoy, hace 20 años, tenemos un dispositivo que se puede colocar por vía percutánea. A través de una punción chiquitita en la ingle se pone una válvula. Esos estudios recién ahora hay 50% de mujeres y 50% de hombres. Porque... ¿Antes tampoco no tienen acceso? No. Por eso digo, hay mucho de todo esto como para discutir. En la investigación clínica tomamos mucha de la información y extrapolamos resultados que no sabemos si son así. ¿Cuándo decidiste ser médico? En realidad, casi desde que era ¿Eras muy pibe? un nene. ¿Estabas en la secundaria? Chiquito, lo que puedo contar como anécdota es que me presenté también en arquitectura. Y cuando estaba terminando segundo año de medicina me llega la carta para decirme, va a perder la regularidad. Esa es buena. ¿Y en la familia, papá, tío, abuelo? No desde ese lado, sí, muchos primos. De hecho, alguien que en Córdoba, yo soy la primera generación de porteños. Todos los Alac eran cordobeses y muchos se dedicaban a la pediatría. Así que, bueno, sí, mucho trabajo. Mi hermana también es pediatra en el Hospital Garrahan y ella sí siguió la línea de la tradición familiar, pero yo no, me gustaba la cardiología. Nuevamente, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Buena vida para vos. Lo mismo. Bueno, está bueno que los lunes el doctor Alac, Marcelo, hombre que está acá al frente de la dirección, nos pueda ayudar. Nos faltan algunos minutos, vamos a puntear un poco la agenda. Está liberado. Está liberado. Vamos a apuntar un poco la agenda de mañana, queridos compañeros. Mañana es martes 7 de marzo. Martes 7, sí. Nos dijeron que a la 1 comienza la Comisión de Juicio Político. Sí, mañana lo importante me parece es eso, con la incógnita de si viene el fiscal de Stornelli o no, pero se retoma la Comisión de Juicio Político. El jueves pasado hubo reunión de asesores, en realidad, eso era lo que estaba previsto, lo que había establecido en el cronograma Carolina Gaillard. Obviamente fue una semana muy movida, primero por la sesión del 28, que fue una sesión muy extensa en el sentido de las cuestiones de privilegio, claro, de muchos chispas políticas más que de temas a tratar, y obviamente la Asamblea Legislativa. Así que mañana juicio político, y me parece que un poco lo charlábamos recién con Carolina Jutrovic. Muy bueno lo de Jutrovic, me gustó mucho. La gran incógnita es cómo se sigue hacia adelante, fantástico. Me gustó también lo del topo. Pero hay que... Me gustó mucho la entrevista que tuvimos también con los alemanes. Habitualmente tenemos los conceptos. Ahí están las placas. Por ejemplo, ahí está, don Alejandro Rodríguez. Buen plano, ¿no? Plano y replano. Le propuse a la Comisión de Juicio Político citar al presidente de la Nación.
se refiere a Alberto Fernández, claro, como testigo, pero el Frente de Todos negó la posibilidad. Lo dice este hombre que pertenece a Identidad Bonaerense, un hombre que según lo que dicen mis colegas responden también a un espacio, no se llaman partidos, porque son todos justicialistas, este hombre es un, tiene el justicialismo, pero responden al espacio cordobés. También dijo Alejandro Rodríguez, el Topo, solicité la impugnación de un expediente de la Comisión de Juicio Político. Ahí, Constanza Viñas, ¿le recordaste qué? Primero es importante mencionar que es un expediente vinculado específicamente a el fallo de coparticipación. Claro. Y después, respecto de la respuesta o el trascendido periodístico de la presidenta de la Cámara, de la Comisión de Juicio Político, Carolina Aguilar, respecto de que se iba a tomar en consideración después de los relevamientos de prueba. Y él lo que dijo era que por el momento no había recibido ninguna respuesta formal. Bueno, tuvimos en esta entrevista también el piso, y por eso le agradecimos la disposición, a la diputada Carolina Jutrovic, que es del Frente de Todos, es una legisladora con representación de Tierra del Fuego. Sobre juicio político dijo que la intención de nuestro bloque, Frente de Todos, es que se ponga en discusión uno de los poderes más controvertidos como el judicial, dijo Carolina. Y también agregó, añadió, subrayó, consideró que el hecho de poner en discusión y debate la cuestión de la justicia ya lo considera positivo. No es un tema menor, ¿no? No es un tema menor que todo ya esté en movimiento. Y recordó también, y lo recordamos también nosotros, que el día de la Asamblea Legislativa fue el propio presidente de la República con dos miembros de la Corte, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz. Hay que recordar que también ambos fueron designados por decreto. Después el Senado hizo lo propio, pero en este mano a mano el presidente dijo lo que piensa y pidió también una reforma judicial, que en realidad es el mar de fondo de toda esta historia. Y agrego, antes de ir cerrando nuestro espacio, lo que me enseñaron y contaron Viñas y Varela, que va a haber una reunión por el tema Santa Fe. Sí, esto es el miércoles. El miércoles, es decir, mañana juicio político y el miércoles Santa Fe. Exacto, plenario de dos comisiones y después Comisión de Seguridad Interior el jueves, donde va a estar también Aníbal Fernández y por supuesto la palabra del ministro se espera también en este sentido. Constanza, Pablo, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por encontrarnos en esta pantalla que es Diputado TV. Te vayas en la continuidad. Periodismo desde otro lado, con la cabeza y con el cuore. Salud.